Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Hoy en El Mundo desde el Sur vamos con un tema importante en Oriente Medio, y es que Israel mantiene su ofensiva bélica en la región. Ha bombardeado este miércoles varios puntos del territorio sirio, entre ellos el Palacio Presidencial, el cuartel general del ejército en Damasco y la región de Sueida, bajo el pretexto de apoyar a una minoría drusa frente a las fuerzas de gobierno de facto sirio. Vamos a analizar estos actos del régimen sionista y lo que representa en el actual contexto político y social que vive Siria. Pero antes del análisis, les recuerdo, a través de redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene nuevamente el código QR si no lo ha hecho. Hostilidad en Medio Oriente. Israel ataca el nuevo gobierno sirio mientras se cae la supuesta imagen humanitaria del HTS que refleja este nuevo conflicto en la región. Ahí están las opciones: avance del colonialismo sionista, desestabilización política en Oriente Medio, Israel va hacia los recursos de Siria, o nueva estrategia occidental a expensas de ese país. Ahí las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Esteban Silva, sociólogo y analista internacional. Nos acompaña desde Santiago. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, hablar un poco de este nuevo capítulo, Esteban, en la trama belicista de Israel. Para muchos, el sionismo pretende ampliar sus intereses en la región a expensas del pueblo sirio, aprovechando la situación política y social de ese país. ¿Tu lectura? Hola. Sí, ¿me escuchas? No, si puedes repetir porque tengo problemas con el audio. Perfecto. Decíamos un nuevo capítulo en la trama belicista de Israel, que para muchos el sionismo trata de ampliar sus intereses en la región, ¿no? A expensas de lo que está ocurriendo con el pueblo sirio, aprovechando la situación política y social en esa nación. ¿Tu lectura? Bueno, en primer lugar, creo que la política de expansión y de agresión del gobierno sionista extremista de Netanyahu, que viene de perpetrar un bombardeo, ¿no?, en Siria, a las instalaciones del gobierno de Siria, es parte de la escalada que está perpetrando como genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza el gobierno de Netanyahu, y que tiene como contexto, ¿no?, el ir consolidando posiciones, primero de ocupación en la región, primero es de aniquilamiento, ¿no?, en contra del pueblo palestino en Gaza, como estamos viendo de manera dramática, pero también sus ataques a el Líbano, a Irán recientemente y ahora a Siria, es para consolidar posiciones que le permitan consolidar las zonas de ocupación, ¿no? Y por lo tanto es ofensiva, no defensiva. ¿Aló? Sí, te escuchamos, te ¿Aló? escuchamos. Y por lo tanto, insisto, es ofensiva y no defensiva. Estamos hablando que con el derrocamiento de Hafez al-Assad por parte de un aliado del occidente, que es de Estados Unidos y la OTAN, la Unión Europea, que es el mismo que era considerado terrorista como yihadista, es un aliado al mismo tiempo tácito, ¿no?, de Israel, porque ha sido protegido por los aliados principales de Israel. Eso ha significado cortar la cadena de apoyo y suministro, ¿no?, que se producía desde Siria hacia la resistencia palestina previamente. Pero además de eso, ¿no?, le ha permitido a Israel, al gobierno de Netanyahu, consolidar posiciones en el sur, consolidar su posición de ocupación de las alturas del Golán, ciertamente, pero también penetrar en Siria, ¿no?, de manera más sustantiva, y ahora con el pretexto, ¿no?, de defender a los drusos, que tienen una expresión en el sur de Siria, bombardear directamente incluso a un gobierno que es más bien subordinado a la política occidental, a pesar de venir del yihadismo
que era considerado hasta hace poco al Golani como un terrorista por el propio gobierno de los Estados Unidos, y Trump hace poco lo ha encontrado, le ha levantado las sanciones, etcétera. O sea, aquí estamos viendo con toda claridad que Israel tiene una lógica de ofensiva, de agresión, y no solo para perpetrar en mejores condiciones la actual genocidio contra el pueblo palestino y mejorar su correlación y sus posiciones con lógicas ofensivas, ¿no?, y agresivas en países de la región. Y por eso hemos visto en las últimas horas este bombardeo y estos ataques sobre pretexto de estar defendiendo a un sector druso, ¿no?, que son árabes sirios, ¿no?, que le conviene para consolidar su ocupación e incursiones en territorio sirio. Estamos realmente frente a un momento extremadamente grave. Usted ha visto que los países, particularmente, por ejemplo, la Unión Europea, no solo los Estados Unidos, son cómplices hoy día, no solo de la ocupación, perdón, del genocidio que se está perpetrando, sino también de este tipo de lógicas ofensivas, agresivas que perpetra Israel en contra de otros países. Y la prueba más clara es la última reunión de la decisión del Consejo de la Unión Europea del 15 de julio pasado, que decidió no sancionar a Israel en ningún aspecto. O sea, en ese plano hay hoy día Israel de Netanyahu, el sionismo tiene, ¿no?, condiciones y luz verde para perpetrar este tipo de ataques. Y Siria, que es un país que, con el derrocamiento, insisto, de Hafez al-Assad, con el gobierno de al-Golani, de este yihadista, que es subordinado finalmente a la visión de Estados Unidos y de los países de la OTAN, es finalmente subordinado a proteger, en definitiva, la política agresiva de Israel. Y ahora, aún así, Israel le bombardea para consolidar posiciones de expansión. Sí. Y de ocupación colonial, en definitiva. Sí, y en medio de todo ese caos, tú lo comentabas, lo peligroso, pero sobre todo para la población siria, porque en medio de todo el caos, el pueblo sirio está sufriendo. Vamos a ver lo que dicen los medios sirios. Afirman que el número de muertos asciende ya a 250 personas en los últimos 4 días. A esto se le suma cortes de energía eléctrica e internet, las denuncias también de activistas locales sobre un deterioro de la situación humanitaria. Se denuncia también que se han registrado redadas por parte de militares en las casas de habitantes en varios barrios de la localidad, junto a saqueos en las aldeas. Y todo esto también se suma a registros de profanación de iglesias y alrededor de una veintena de asesinatos extrajudiciales. Y en todo esto, lo que tú comentabas también, Esteban, ahondar un poco más en este tema, porque en medio de todo esto, la contradicción de Occidente, que permite a través de un gobierno de facto, permite esta situación y este nuevo involucramiento de Israel dentro del contexto político sirio. Bueno, esto muestra el doble rasero, la doble política, la hipocresía profunda de los países occidentales. Particularmente estamos hablando de los Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no?, que fueron y que armaron, que entrenaron, que prestaron apoyo logístico e infraestructura a movimientos yihadistas, extremistas, como Hayat Tahrir al-Sham de al-Golani, ¿no?, vinculado a Al-Qaeda, y que incluso cuando se les escapó de las manos, primero para adversar y generar una desestabilización del gobierno sirio durante muchos años, ¿no?, con una guerra y un conflicto interno extraordinariamente grave, ¿no? Pero este movimiento yihadista, que hoy día está de facto en el poder a través de este extremista al-Golani, que ya han sido levantadas las sanciones por parte de los gobiernos occidentales e imperialistas, ¿no?,
eh, es un movimiento que persigue no solo las ideas, la pluralidad en que estuvo basada tanto religiosa, cultural, es que estuvo basada el desarrollo mismo de la sociedad siria, ¿no? Y no solo durante los gobiernos al-Assad. Entonces estamos hablando aquí de persecución no solo religiosa, persecución étnica, persecución en contra de las mujeres, ¿no? Intolerancia estructural, violencia en contra de los expartidarios y funcionarios del Estado, del gobierno derrocado por este gobierno de facto, el gobierno del presidente Hafez al-Assad, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en las instituciones. Entonces acá tenemos finalmente el resultado de la creación de este tipo de políticas aberrantes que ha sostenido de manera permanente, ¿no?, la lógica imperialista de los Estados Unidos de América y de sus aliados subordinados, que son la Unión Europea, pero bajo la lógica de la incidencia de la OTAN en la región, ¿no? Estamos hablando aquí del complejo militar industrial, para venderles armas, municiones, tecnología, para promoverle, ¿no? Previamente durante lo que fue el conflicto sirio, y finalmente, una vez instalado este gobierno de facto, el mirar hacia el techo, como diríamos coloquialmente, ¿no? Mirar a lo lejos para no ver las violaciones estructurales a los derechos humanos de la población siria, y no solo los expartidarios del gobierno del presidente depuesto, en masa, que está perpetrando el movimiento Hayat Tahrir al-Sham, pero desde las estructuras del Estado que ha tomado como gobierno de facto. Entonces, estamos ante una contradicción, pero aquí ha quedado al descubierto, ¿no?, la lógica, también el doble rasero y la hipocresía de los países del occidente, Estados Unidos y la Unión Europea en particular, que en definitiva ha buscado proteger de manera sistemática y estructural a Israel en la región, ¿no? No solamente respecto al conflicto con el pueblo palestino, que hoy día se está perpetrando un crimen de la naturaleza de genocidio como el que estamos viendo, sino que en definitiva ha generado, para prestarle apoyo geopolítico, logístico, ¿no?, en los alrededores, desestabilizar gobiernos como el que ha hecho en Siria al instalar este gobierno de facto de al-Golani, y hoy día estamos viendo las consecuencias que esto está ocurriendo. Y aún así, Israel, con Netanyahu, ¿no?, se permite agredir a Siria para seguir consolidando sus posiciones de ventaja, ¿no?, de ocupación de territorio que pertenece a la soberanía siria, y ahora está ocupando este argumento. Esto le permite al mismo tiempo, ¿no?, al gobierno de al-Golani, ¿no?, que haya una cortina de humo, ¿no?, respecto de la sistemática violación a los derechos humanos en contra de sectores importantes de la población siria en este momento. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Sí, una situación muy peligrosa, y sobre todo desde este manto de impunidad que ha denunciado recientemente el Grupo de La Haya en Bogotá. Se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo, Esteban, con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ti por la lectura. Esteban Silva, sociólogo, analista internacional desde Santiago de Chile, luce sobre lo que está ocurriendo, esta nueva incursión de Israel sobre territorio sirio. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra misión analizamos los resultados. Por lo pronto, este es el código QR para que usted pueda participar. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Estoy acumulando riesgos para mi corazón sin darme cuenta. El tabaquismo, la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la vida sedentaria, el sobrepeso o la obesidad, y ya son 5 factores que tienen encima y que eso les pueden llevar a un evento cardiovascular temprano y no lo saben. Oriéntese insanamente con Aisa García. Sábado, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando sobre lo que ocurre en Oriente Medio y las reacciones a los bombardeos israelíes. La Liga Árabe ha calificado estos actos en Siria como un acto que viola el derecho internacional, lo dijo a través de un comunicado donde considera que los ataques son una flagrante agresión contra la soberanía del pueblo sirio, una representación del desprecio al orden internacional por parte de Israel. El organismo subraya que los ataques sionistas representan una actitud de matonismo y que su único objetivo es sembrar caos, aprovechando acontecimientos ocurridos recientemente en la provincia de Al-Suhaida, hechos que la comunidad, tanto regional como internacional, no deberían aceptar ni tolerar y que por ello deben cesar de inmediato. Lo dice este comunicado precisamente de esa organización en Oriente Medio. Vamos a seguir analizando esto. Me acompaña Pablo Joffre Leal, periodista, analista internacional, docente y escritor, conocedor por demás de la actual situación en Oriente Medio. Pablo, bienvenido y gracias por este breve momento, tu lectura sobre lo que ocurre y la posibilidad de que esto pues escale a futuro. O sea, que escale, uno debería decir a qué otros niveles va a escalar, si ya el conjunto de Asia Occidental está bajo fuego sionista, ¿no? Fuego y agresiones contra el Líbano, genocidio permanente contra el pueblo palestino, ataques a Siria desde el año 2011. Una cosa es el derrocamiento de Bashar al-Assad el año 2024, pero desde el año 2011 Siria estaba bajo fuego de estas potencias occidentales junto al sionismo y los grupos extremistas, ¿no? Fuego contra Yemen y agresiones contra Yemen y ataques contra Yemen, ataques y agresiones contra la República Islámica de Irán, es decir, el conjunto de la zona está hoy en específico en lo que conforman el eje de la resistencia frente a ataques permanentes de potencias occidentales como Estados Unidos junto a sus socios europeos y como testaferro de esto el régimen nacional sionista israelí. Por tanto, escalar más significaría llevar la guerra a territorio iraquí nuevamente o intensificar la intervención y desestabilización en Irak. Difícil que se lleve a Turquía, sin duda, pero aquellos elementos centrales que conforman el eje de la resistencia están hace muchos años bajo el fuego de Occidente y su aliado en la zona, como es el régimen israelí, como lo es también las monarquías del Golfo Pérsico, ¿no? Y en ese plano la lectura que uno puede hacer de lo que está aconteciendo refiere más bien a ciertas consideraciones que son muy claras. Uno, las excusas, la narrativa, el relato respecto a la defensa de los drusos. Los drusos representan un grupo etno-religioso pequeño en la región, 1 millón de miembros de esta comunidad etno-religiosa árabe. Gran parte de ellos radican en Siria. Parte importante de ellos también radica en los altos del Golán sirio, ocupado por el régimen israelí, y aquellos que no estaba ocupado, pero que hoy lo está, ¿no? A partir de la agresión y la intervención del régimen israelí en Siria. Y esto, sin duda, lo que nos marca es una presión de la comunidad drusa israelí, que es poderosa, que es potente, y aquellos miembros del ejército de ese origen que están absolutamente comprometidos con el régimen nacional sionista israelí. ¿Y por qué hablo presión? Porque lo que ha hecho el régimen israelí en la narrativa es decir, nosotros vamos en apoyo de la comunidad drusa de Siria. Claro, pero están atacando Damasco, están atacando instalaciones militares, están atacando instalaciones gubernamentales. Por tanto, hay aquí, bajo la excusa de la defensa drusa, más bien
el ampliar el radio de usurpación del territorio sirio, que es un plan de expansión del sionismo que involucra al conjunto de Asia Occidental. Sí, y justamente está el otro elemento, Pablo, y vamos a ver precisamente este elemento. Recientemente el gobierno de Estados Unidos retiró de su lista de organizaciones terroristas extranjeras al Frente al-Nusra, conocido como Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y esto ha generado una gran controversia, ya que pasa de ser un grupo terrorista islamista, ahora calificado como fuerza política aliada. Vincula directamente la alianza de la Casa Blanca con el gobierno de facto sirio, que a su vez está vinculado a Al-Qaeda, y eso se atribuye crímenes de guerra, persecución religiosa, y deja al descubierto, como veíamos, Pablo, con nuestro otro invitado, la hipocresía de las estructuras occidentales que premian y respaldan a quienes cometen crímenes sin escrúpulos. Todo eso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de esta contradicción en el pueblo sirio? La contradicción resulta bien discutible. ¿En qué sentido es discutible? Para Estados Unidos y sus aliados no hay contradicción posible, porque los grupos extremistas que operan y que han operado en la zona de Asia Occidental fueron creados por ellos. Todos los grupos terroristas contaron con apoyo en armas, logística, inteligencia, seguridad, financiamiento por parte de las monarquías como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Jordania, como el mismo régimen israelí, y con potencia militar proporcionada por Estados Unidos. Por tanto, nunca ha habido contradicción en el apoyo a los grupos terroristas y después reconocerlos en función de los intereses occidentales en la zona. Fatah al-Sham indudablemente era un parte componente de los grupos creados por Occidente y sus aliados en la zona, y lo que acontece posteriormente es de una lógica absoluta. Entonces, le quitan el carácter terrorista porque ya les sirve en forma visible a sus intereses. El señor Al-Golani, o más bien su nombre verdadero Al-Shara, es un instrumento, es un miliciano que se formó en función de los intereses de Occidente, del sionismo y de las monarquías takfirí, y que en el fondo hoy ocupa de facto el gobierno sirio. Sirvió para los intereses, por tanto hay que premiarlo. Y para esa cubierta yo lo que hago es generar una recompensa de $10 millones por su captura antes del derrocamiento de Bashar al-Assad, y luego quitar esa recompensa, reconocerlo, abrazarse con Donald Trump, abrazarse con Emmanuel Macron, recibir a la canciller alemana y generar, por tanto, una situación de hecho de lo que ha sido todos estos años, más de 14 agresiones contra países de Asia Occidental. Aquí no hay contradicción ninguna, la contradicción es la lectura, pero internamente es muy consecuente lo que hace el imperialismo y el sionismo. Sí, y triangulo esto, Pablo, con lo que ayer decía la relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos, quien denunciaba la impunidad de Israel ante la masacre en Oriente Medio, pero sobre todo el pueblo gazatí. Esto decía. La situación en los territorios palestinos ocupados hoy es en todos los sentidos apocalíptica. En Gaza los palestinos están soportando un sufrimiento más allá de lo imaginable. Con cada día que pasa, más y más palestinos son masacrados sin piedad. Mientras hablamos, muchas personas están perdiendo a sus seres queridos, sea por las bombas, por la inanición, por la falta de agua potable, de alimentos adecuados, golpes de calor, ausencia de medicamentos básicos. Algunos mueren simplemente por atreverse a buscar ayuda humanitaria que podría salvarles la vida. Ayuda que está organizada y controlada por sus propios verdugos, en lo que debería llamarse juegos de hambre moderno. Las cifras oficiales reportan más de 200.000 muertos o heridos. Expertos de salud estiman que el número real es aún mayor. La llamada Fundación Humanitaria para Gaza es una trampa mortal, diseñada para matar o forzar el desplazamiento de una población bombardeada y marcada para la eliminación. Ahí teníamos a Francesca Albanese, Pablo, hablando de la situación en Gaza, que se traduce, por supuesto, en toda esta expansión de lo que quiere hacer Israel en todo Oriente Medio. Y tu lectura también rápidamente, ya para finalizar,
sobre esta nueva forma de expresión desde el sur global de lo que está ocurriendo no solamente en Gaza, sino también ahora con la situación en Siria. ¿Cómo estás viendo también esa respuesta? Bueno, las respuestas son aquellas que hay que dar, ¿no? En función de denunciar, de develar, de dar a conocer, pero al mismo tiempo ejecutar acciones prácticas, reunirse precisamente como lo hace esta cumbre de La Haya, no en La Haya, pero sí aquí en nuestro continente, da cuenta que efectivamente hay gobiernos, hay sociedades, hay comunidades que están no solo por denunciar, sino que ejecutar acciones que vayan definitivamente en defensa de los derechos del pueblo palestino violados hace 77 años. Aquí hay un incremento hace 21 meses, pero ha sido violado en 77 años. Y eso implica, por ejemplo, que los gobiernos de nuestra América Latina expulsen a los embajadores y embajadoras sionistas, que se genere una ampliación del boicot, desinversión y sanciones contra el régimen israelí, que se incrementen las acciones de apoyo a Palestina, que significa generar representaciones diplomáticas, apoyos de políticos, de parlamentarios que vayan a Palestina, que vayan a Cisjordania, ya que no pueden entrar a Gaza, pero que se hagan presentes en Palestina en apoyo, tal como lo ha hecho Francesca Albanese, que ha sido sancionada por Estados Unidos en función de la defensa del pueblo palestino. Hay dirigencias, hay presidentes, hay gobiernos y hay sociedades que están dispuestas a avanzar mucho más allá que la mera denuncia, que es importante, pero es impotente frente a los mayores crímenes que se han cometido en la humanidad contra el pueblo palestino en los últimos 80 años. Es sin duda una voz muy importante en todo este escenario. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un gran abrazo para ti. Como siempre, Pablo Joffre Leal, periodista, analista internacional, para abordar estos temas importantes y la lectura que desde acá, desde el mundo, desde el sur, ofrecemos sobre lo que ocurre en ese lugar del mundo. Hostilidad en Medio Oriente. Israel ataca al nuevo gobierno sirio mientras se cae la supuesta ayuda humanitaria, imagen humanitaria del HTS. ¿Qué refleja este nuevo conflicto en la región? Es la pregunta que bien temprano le hacíamos y ahí está el mayor porcentaje, 70% dice el avance del colonialismo sionista. La respuesta que más a través de los usuarios ha sido escogida sobre este importante tema. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de ella y les recuerdo, como siempre, a través de nuestro canal, a través de nuestro servicio informativo, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Hasta luego.